Hay un síntoma en diabetes que muchos celebran cuando desaparece. Creen que significa mejoría. Pero como médico, he visto demasiadas veces que, en realidad, es el momento en que la diabetes empieza a empeorar en silencio. Y el problema no es que deje de sentirse, es que el cuerpo deja de avisar. Como médico, hay algo que me preocupa incluso más que un síntoma intenso. Y es cuando un síntoma desaparece, sin una explicación clara. A lo largo de los años, he visto a muchos pacientes diabéticos llegar a consulta con alivio en la voz. Me dicen que ya no sienten ese hormigueo constante en los pies, que antes estaba ahí todos los días, al caminar, al acostarse, al final de la jornada, y que ahora, simplemente, ya no aparece. Lo dicen como una buena noticia, como si el cuerpo, por fin, hubiera empezado a mejorar. Y es comprensible. En casi cualquier otra enfermedad, que algo deje de molestar suele ser una señal positiva. El dolor baja, la incomodidad desaparece, y uno respira tranquilo. Pero la diabetes no siempre funciona así. Ese hormigueo, aunque incómodo, tenía un significado importante. Era una señal temprana. Un aviso de que el nervio aún estaba activo. Irritado, alterado, quizá dañado. Pero todavía capaz de enviar mensajes. Cuando ese síntoma desaparece sin que haya habido un cambio real, sostenido y consistente en el control de la glucosa, no siempre estamos frente a una mejora. En muchos casos, estamos frente a un cambio de etapa. La diabetes no suele avisar con dolor intenso al principio. No llega con una alarma. Avisa con sensaciones suaves, intermitentes, fáciles de justificar. Un hormigueo. Un adormecimiento leve. Una sensación extraña que va y viene. Y mientras esas señales existen, el cuerpo aún está hablando. El problema aparece cuando dejan de estar. Cuando el cuerpo se queda en silencio. Porque ese silencio no siempre significa que todo esté bien. Muchas veces significa que el nervio ya no tiene la capacidad de advertir. Y ahí es donde comienza el verdadero riesgo. Porque cuando el cuerpo deja de avisar, muchos asumen que el problema desapareció. Y ese es el error más común. Y más peligroso. Cuando el hormigueo desaparece, muchos pacientes hacen algo completamente lógico. Relajan la vigilancia. Dejan de revisar sus pies con la misma atención. Postergan controles. Se permiten pequeños descuidos porque sienten que ya pasó lo peor. Pero la neuropatía diabética no siempre avanza con dolor. A veces avanza quitándolo. Lo que ocurre en el cuerpo es silencioso. La glucosa elevada, sostenida en el tiempo, va dañando lentamente los nervios periféricos. Primero los irrita. Luego altera su función. Y finalmente, reduce su capacidad de transmitir señales. En esa etapa intermedia aparece el hormigueo. Una sensación incómoda, molesta, pero útil. Porque todavía hay comunicación. Todavía hay aviso. Cuando esa sensación se apaga sin que haya una mejora real del metabolismo, no es que el nervio se haya recuperado. Es que está perdiendo la capacidad de reaccionar. Y ahí comienza otro problema. Un pie que no siente bien. Es un pie que no detecta heridas pequeñas. No percibe una ampolla. No registra una presión constante. No avisa cuando una lesión comienza. El paciente camina normal. Se pone los mismos zapatos. Sigue su rutina. Mientras tanto, una herida mínima puede avanzar sin dolor, sin molestia y sin urgencia. Hasta que ya no es mínima. Por eso muchos de los casos más graves no comenzaron con un dolor intenso, sino con una frase aparentemente tranquila. Doctor, ya no siento hormigueo, pensé que estaba mejor. Ese pensamiento, sin intención, retrasa la consulta. Y en diabetes, el tiempo importa. Porque no es el día que no duele el que define el daño, sino los meses o años en que el cuerpo dejó de advertir. La desaparición del síntoma no siempre es el final del problema. A veces es el punto en que el problema se vuelve invisible. Y cuando algo se vuelve invisible, es cuando más fácil es ignorarlo. En diabetes, no todo lo que mejora se siente. Y no todo lo que deja de doler está sanando. El hormigueo que desaparece puede parecer una buena noticia. Pero sin control, sin revisión y sin seguimiento, también puede ser una señal de que el daño avanzó en silencio. La diferencia no está en entrar en pánico, sino en no confiarse. Revisar los pies. Mantener controles. Entender que el cuerpo no siempre grita cuando algo va mal. A veces deja de hablar. Y cuidar la diabetes no es reaccionar al dolor. Es actuar incluso cuando ya no se siente nada.
Porque lo que se detecta a tiempo, se protege. Y lo que se ignora por tranquilidad, suele pedir atención cuando ya es tarde.